Clase número 60 del tema 3. Secuencia completa antes y después de presionar el botón de Power placa Quanta HK1, parte 4. En la página 8 tenemos el circuito Q1 formado por dos transistores de canal N y al de la izquierda por el pin 5 le llega sus G como una masa. Pero para poder analizar realmente cómo funciona este circuito, hay que primero ver el estado de sus G antes de que llegara a sus ON. Volviendo al circuito, podemos ver que antes de que esta señal se convierta a 3,3 voltios, es decir, después que hemos presionado el power y esta señal sube a 3,3 voltios, sus G se convierte a masa. Pero antes de que esto se convierta a 3,3 voltios, es decir, este PQ29 no está conduciendo, lo que prevalece es el divisor. El valor del divisor, repito, dos resistencias iguales, 9,5 voltios. Por lo tanto, antes de que sus ON se convierta a 3,3, sus G son 9,5 voltios. Ahora sí podemos analizarlo de forma completa. Quiere decir esto que sus G pasa de 9,5 voltios a 0, cuando sus G tiene 9,5 voltios de valor. Cuando tiene 9,5 voltios, es un MOSFET de canal N, le estoy aplicando 9,5 voltios a su puerta, el MOSFET está conduciendo. Al conducir está aplicando una masa en este punto. Al aplicar una masa en este punto, este transistor de Q1, el de la derecha, el formado por 261, 126, bien, este transistor tiene masa y no tiene nada en fuente. Por ello es que este transistor no está conduciendo. Ha recibido este valor desde el principio, desde que conecté el conector. Recuerden, este valor es el valor que tiene el voltaje de alimentación del KBC. Este valor es el valor de los 3,3 voltios de la línea principal de 3 voltios. Y están activos desde antes de presionar el power. Por lo tanto, este valor lo tengo aquí antes de presionar el power. Este valor lo tengo aquí antes de presionar el botón de power. Por lo tanto, este transistor está sin conducir antes de presionar el botón de power. Lo que están haciendo es que después que presione el botón de power y esta señal se convierta a 0, 0, 0, MOSFET no conduce. 15 voltios llegan a la puerta de este transistor, de este MOSFET, y 15 voltios harán conducir a este transistor, aplicándole más 3 voltios a todo lo que se alimente de este punto de aquí. Este voltaje de más 3V-S3 se aplica a esta resistencia R7. Esta resistencia R7 va directamente al bloque ACPI, a esta posición B13. En ese momento, en este punto, aparecen 3,3 voltios. Los 3,3 voltios que se han conmutado con este circuito. Y lo he pasado a través de esta resistencia a este punto, a la posición B13 del System Power Manager, al bloque ACPI. Y también se lo he enviado a la página 4. En la página 4 tengo al circuito U7, al cual le he aplicado por el pin 1 los 3 voltios que acabo de conmutar con la señal sus G. Bien, se le ha aplicado al bloque ACPI y también ha llegado a U7. Y se está comparando con la señal All Sys Power Good. Si pasamos a la página 28, porque todo esto viene directamente con la RAM, si pasamos a la página 28 vamos a ver que el Power Good de esa fuente, es decir, el estado de esa fuente, está unido a esta señal. Por esa razón están comparando esta señal con todas estas otras y están determinando esta otra señal. Esta otra señal la aplican directamente en la CPU, en el bloque Power Manager de la CPU. También le informan de si todo eso ha ocurrido de forma correcta. Es obvio que para que esto llegue de forma correcta,
tienen que estar funcionando prácticamente todas las fuentes. Y ahora veremos por qué. Repito, he tomado esta señal que he creado cuando la señal sus ON se convirtió en sus G y dio paso a una conmutación de 3 voltios. Es decir, en este punto estoy prácticamente detectando si sus ON ha conmutado a ese transistor y ha provocado que al bloque ACPI le llegue ese power good. Este power good. Como que el sus on entró en ese circuito y generó esta señal. Bien, esta señal la tomo como referencia y la comparo con el resto de señales que tienen que crearse a partir de ahora. Ya esta, si está bien, al compararse con todas estas y estar bien, generan esta y le informan a la CPU de que todas las fuentes están correctas para que la CPU comience a funcionar. Bien, por lo tanto, vamos a analizar lo que nos falta en la página 28 después que llegue a la señal sus on y qué le falta a esa fuente para comenzar a funcionar. Es decir, ya hemos visto que por el pin 11 le ha llegado sus on y vamos a buscar también esta señal en esa página. Bien, antes de pasar a la página 28, es muy importante que comprendan que cuando tenemos una avería compleja, todo esto hay que seguirlo. Hay que comprender que esto es una compuerta AND. Si no lo sabemos, nos vamos directamente a la referencia que nos da el circuito. Estamos viendo que el estado alto que voy a provocar en esta línea ya no es de 3 voltios, es un estado alto de 1,5. Es lógico porque la CPU de este equipo es un circuito que se alimenta con menos voltaje. Por lo tanto, lo que admite en sus pines es menos voltaje. El estado alto que voy a provocar es 1,5 voltios que se han creado de la misma fuente de 1,5 voltios de la RAM. Es decir, este voltaje no es otra cosa que el mismo 1,5 voltios que he creado en el circuito de RAM. Y lo estoy utilizando para provocar un nivel alto en la CPU si todas estas fuentes están bien y esta señal llegó de forma correcta. Un 1 y un 1 en una compuerta AND provoca 1. Es decir, se queda libre esta línea y provoca que este 1,5 voltios se traslade por R157 y R158 y llegue a la posición correspondiente de la CPU. De esa forma, se le informa a la CPU del estado de todas las fuentes y de esta señal, de sus ON, que es el comienzo y esto es el final de todos. Si tengo en un solo lugar el comienzo y el final, sencillamente lo he abarcado todo. Por eso es que utilizo esta forma de hacerlo. Es una forma de hacer electrónica. Para entender y poder revisar todos los circuitos, es lógico que hay que entender la electrónica. Repito, el circuito U7 se alimenta con 3 voltios, pin 5, pin 3, 3 masa, 5, 3 voltios. Aquí tiene que llegar 3,3, 3,3 y aquí tiene que haber 1,5 voltios. 1,5 voltios que vendrán de aquí. Esos 1,5 voltios no vienen justamente de esta posición, sino del circuito de 1,5 voltios de RAM. Si estoy midiendo con un multímetro, estas serían las mediciones correctas. Si algo da de forma incorrecta, es decir, si estoy buscando un problema, repito, ligeramente complejo, estas son las mediciones que tiene que dar este U7, en función de la secuencia que vengo siguiendo. Bien, ahora sí pasamos a la página 28 nuevamente para ver efectivamente que esta señal también pertenece a el estado de esa fuente. Bien, en la página 28 podemos apreciar que del pin 13 sale el power good y va directamente al all sys power good. Va a las páginas 4, 8, 16, 26, 30, 31 y 32. Bien, este all sys power good tiene que tener un nivel alto. Un nivel alto de voltaje quiere decir 3,3 voltios. En esta página no se ve el nivel de 3,3 voltios. Para ver el nivel de 3,3 voltios tendríamos que seguir todas las señales y cuando lleguemos a la página 16 encontraremos de que tenemos una resistencia a esta señal y por el otro extremo de la resistencia 3,3 voltios. La resistencia sería KR2 de 1 kiloohmios y tendría 3 voltios por el extremo este y por el otro lado tendríamos el all sys power good. Eso quiere decir que esto es el nivel alto de esta señal. Ahora bien, mientras no se presione el botón de power,
esta señal tendrá un valor de 0. ¿Por qué? Bien, porque habrán circuitos que estén alimentados y no estén activados. Recuerden que los circuitos DC-DC están diseñados para, si están alimentados y no están activados, generan por su power good una masa. Es decir, habrá algún circuito que esté generando una masa antes de presionar el botón de power. Justamente cuando presiono el botón de power, los circuitos van generando los pulsos para mover a los MOSFET, cargar y descargar a los inductores y crear los voltajes. En ese instante de tiempo que se determina si se entrega el voltaje correcto y la corriente correcta, entonces este power good en esos circuitos queda libre de masa. Quiere decir que lo que me queda es un drenador abierto unido a todos estos puntos. Por lo tanto, esto ya lo hemos dado en clases anteriores. Lo que tenemos aquí es una unión de todos los power good y todos van directamente al circuito EC, donde hay una resistencia que les está aplicando 3,3 voltios. Si todas las fuentes están bien, es decir, entregan voltaje y corriente correcta, tendrán el drenador abierto. Esto internamente lo que tenemos es un MOSFET. Al pin 13 llega el drenador de ese MOSFET. Como este circuito ha generado voltaje y corriente correcta, el MOSFET no conduce, indicando que el circuito está trabajando de forma correcta. Al trabajar de forma correcta, dejar el drenador abierto, prevalece el voltaje de la resistencia que hemos visto ahora mismo en la página 16. Es decir, prevalece en esta línea 3 voltios. Esos 3 voltios le están indicando al KBC que todas las fuentes que están unidas a esa línea están entregando voltaje y corriente correcta. Como detalle importante, cuando tengo una avería de fuente, no puedo guiarme únicamente por el power good que me da en un punto determinado. Y esto se debe a que, como todos están unidos, si uno de ellos me da un 0, a todos le llega el mismo 0. Por lo tanto, si tengo un 0 en alguna fuente, en todos los power good que estén unidos en estas páginas, habrá un 0, impidiéndome determinar de dónde viene. La fuente que esté generando un 0, lo que seguramente tendrá es una baja resistencia en su inductor magnético. Por lo tanto, si voy a hacer una prueba, es sencillamente con el equipo encendido, es decir, con la electrónica funcionando, paso mi multímetro a masa y si tengo un 0 en un power good o en todos los power good, reviso todos los inductores y los reviso con relación a masa. Alguno de ellos tendrá un valor muy bajo. Ese será el problema que tengo. Porque todos los demás tendrán ese 0 y estarán provocando exactamente este problema. Por lo tanto, repito, no me puedo guiar por el power good de únicamente de las fuentes. Porque si es el caso, el que estamos viendo ahora mismo, que tengo todos los power good unidos, no podría determinar cuál de ellos es el que me está generando ese 0. Esa masa. Aquí estaría midiendo una masa. Lo que sí podemos medir es que si en el pin 13 de este circuito PU13 hay un valor de 3,3 voltios, podemos dar por sentado de que todas las fuentes están dando un power good correcto. Porque si una de ellas diera un power good incorrecto, aquí me diría un 0, una masa. Por ello es que, repito, el power good no me sirve para poder determinar la fuente dañada. Lo que tengo que hacer es irme a la carga, es decir, dónde está aplicada la carga de estas fuentes, justamente en el inductor magnético, porque del inductor magnético a la carga, a donde él entrega los amperios, no hay nada. Si yo mido en este punto, estoy midiendo la carga exacta del inductor. Y cuidado con los equipos de bajo consumo. Cargas de VGA que miden muy poco. ¿Por qué razón? Bien, porque los equipos consumen muy poco. Y tienen cargas muy bajas. Eso lo veremos en clases posteriores. Pero a partir de hoy hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las cargas de la CPU, del puente norte y de la gráfica son cargas bajas, del orden de los ohmios muy bajos. 20, 7 hasta 3 o 2 ohmios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en función de la arquitectura y
de la bobina que estamos midiendo con relación a masa, podemos encontrarnos cargas muy bajas. Ahora, tal y como hemos medido la señal SUS-ON en las páginas 17, 20, 27 y 28, haremos lo mismo con la señal RUM-ON, ahora en las páginas 27, 28, 29, 31, 32 y 34.